Soy albañil desde la edad de 14 años, originario de un lugar llamado Pescados en el estado de Veracruz, un pueblo muy pequeño donde se vive feliz y en contacto con la naturaleza. Actualmente cuento con 42 años. Por mi oficio a lo largo de mi vida, me ha tocado trabajar en la construcción de grandes empresas al igual que en pequeñas. También haciendo trabajos particulares en casas de vecinos o conocidos. En el año 2010 recuerdo muy bien que junto con mis amigos de trabajo, tuvimos una fuerte racha muy mala, donde no teníamos trabajos ni siquiera pequeños. Ya todos andábamos casi con lo último de nuestros ahorros. No sacábamos ni para el refresco. Por aquellos días recuerdo muy bien que llegaron unas personas originarias de Tabasco y de Cardel. Estas nos llamaron para trabajar con ellos, para según realizar unos proyectos de construcción con el Infonavit. Pero unos días antes de que se concluyera el trato, todo se vino abajo. Cierto día uno de mis compañeros llegó con la noticia de que un arquitecto de fuera le había ofrecido el proyecto de construir una pequeña presa de agua al sur del estado. Como estábamos todos bien desesperados, de inmediato le dijimos que lo tomara, que estábamos dispuestos a entrarle. Luego de algunos días se concretó el trato. En ese proyecto nos fuimos 5 de los que siempre trabajábamos juntos. El resto de los muchachos no quiso entrarle, pues decían que ese arquitecto andaba metido en malos pasos, algo que yo en lo personal no hice caso. Se llegó el día para irnos al trabajo. Todo transcurrió en orden. Teníamos un buen lugar para quedarnos, además de que la paga era muy buena. Solamente había un pequeño detalle, que no regresaríamos hasta dentro de 2 meses a nuestras casas, pasar unos días con la familia y después regresar a terminar la obra. El pueblo a donde llegamos como que apenas estaba comenzando a poblar. Las calles eran pura terracería. El lugar donde nos quedaríamos nosotros quedaba como a unos 20 minutos del poblado, pero había que ir en caballos pues era de difícil acceso. Incluso para ir por las tortillas y los refrescos había que ir en caballo. Nosotros acostumbrados a trabajar juntos, luego nos organizamos. Cada quien cocinaría un día a la semana para todos, pero el que lo hiciera no iría a trabajar, solo se dedicaría a las comidas. Nuestra semana continuó con toda normalidad, junto con las demás personas que trabajaban con nosotros. Estos eran personas del puerto de Veracruz y alguno que otro poblano, con los cuales hicimos muy buena amistad. Llevaríamos unos 20 días trabajando aproximadamente, cuando personal del Palacio Municipal nos visitó. Esto debido a que no contaban con el permiso correspondiente y el equipo necesario para nuestra seguridad dentro de la obra. Se pusieron un poco estrictos con nosotros, que hasta nos amenazaron con clausurar la construcción. De inmediato el encargado le marcó al arquitecto de nombre Cande, quien era el que nos había contratado a nosotros. Este se encontraba en Jalapa, viendo otras obras que tenía trabajando también. A nosotros solo nos visitaba los días lunes y los sábados, que era el día de pago. Le comunicamos a estas personas que el arquitecto tardaría en llegar, pero a esto no les importó. Dijeron que ahí lo esperarían. Ya después de un rato un poco más relajados, nos invitaron los refrescos. De inmediato mandamos a uno de los muchachos a la tiendita. Esta quedaba como a unos 20 minutos. Uno de los inspectores se me acercó para preguntarme que si no era peligroso que los niños se acercaran tanto a donde estaba el agua, pues donde nos encontrábamos construyendo era un pequeño río. Extrañado le respondí que no, que en el lugar no había niños, únicamente personal de trabajo y alguno que otro eléctrico, quienes hacían las instalaciones para las bombas de agua y parte de la bodega. Pasaron así un par de horas y por fin llegó el arquitecto. Este se metió a platicar con los inspectores para tratar de arreglar lo de los permisos y poder seguir trabajando. Aunque no llevábamos tanto en avance, sería un problema el que nos pudieran clausurar la obra. Luego de 1 hora aproximadamente, el arquitecto y las demás personas salieron con una sonrisa en el rostro. Se retiraron los inspectores y el arquitecto se nos acercó, y con una gran sonrisa en el rostro nos dijo: «Bueno, ni modo muchachos, vamos a tener que empezar a trabajar de noche. No me pude arreglar con estos canijos, y a lo único que pudimos llegar fue a poder trabajar de noche durante 3 meses, en lo que se arreglan los papeles». Todos nos quedamos viendo un poco sorprendidos al escuchar esto,
Pero todo eso también sabíamos que tenía sus ventajas, pues el trabajar de noche implicaba estar más tranquilos, evitando el fuerte sol. A partir del siguiente día lo haríamos de 10 de la noche a 7 de la mañana. Se retiró en ese momento el arquitecto. Al día siguiente descansamos y preparamos todo para comenzar a laborar por la noche. Durante el día recolectábamos leña y lo necesario para no salir en hora de trabajo. Por la tarde, casi al anochecer, llegó una camioneta con una planta y lámparas grandes que utilizaríamos para alumbrarnos mejor. En fin, pronto llegó la noche, así que todos nos dispusimos a trabajar. Estábamos aún con el trabajo de unas bardas que hacían división en el perímetro del terreno, mientras que una retroexcavadora hacía un terraplén, donde estaría la caja de control de las bombas. Como mencioné anteriormente, había un pequeño río muy cerca. Este aún no estaba desviado, seguía pasando su cauce normal. Todo marchó muy bien durante varios días en nuestro turno nocturno, hasta que una noche comenzaron a suceder una serie de acontecimientos bastante extraños que desestabilizaron por completo el ambiente. Un viernes recuerdo muy bien, serían ya las 2:40 de la mañana. De repente entre los árboles se comenzaron a escuchar gritos de lo que parecían ser monos o changos. No era del todo extraño para nosotros, ya que en esa zona de Veracruz solía haber animales de este tipo, pues el lugar estaba bastante adentrado a una zona llena de monte y de árboles muy grandes. Uno de los trabajadores comenzó a tirar piedras hacia el lugar donde se escuchaban los gritos, pero otro señor de edad más avanzada le dijo que no lo hiciera, que por favor ya no les tirara piedras, que ellos no nos hacían nada, que por el contrario nosotros estábamos invadiendo su territorio. Algunos compañeros pensaron que fueron atraídos por el olor de la comida y otros que por la fogata. Llegó la mañana, nos fuimos a bañar para después irnos a descansar. El arqui, como le decíamos, ese día iría a pagarnos, pero como uno de los muchachos estaba cumpliendo sus 18 años, no faltó el que dijera que había que festejarle, por lo que le llamamos al arquitecto para pedirle que nos comprara un pastel, que acá se lo pagaríamos. Él muy amablemente aceptó, no sin antes decirnos que él nos invitaba a unos refrescos amargos, esto refiriéndose a unas cervezas. También ordenó que 3 de los señores de la zona fueran a conseguir unos conejos o algún cabrito para comer, que ese día no lo trabajáramos, nos lo daría libre, ya que íbamos bastante adelantados en nuestro trabajo. Serían ya las 5 de la tarde cuando llegaron como con 6 conejos. Al poco rato llegó el arquitecto con el pastel y las cervezas. El muchacho festejado andaba un poco triste, pues decía que extrañaba mucho a su familia, pero nos agradecía el detalle. Se llegó la noche y a todos un poco tomados, comenzamos a separarnos cada quien con su grupito. El arquitecto se fue después de convivir un rato con nosotros. Algunos quedamos en pie aún. La mayoría de los señores mayores se fueron a dormir un poco alcoholizados ya. A eso de las 2 de la mañana ya se había acabado el aguardiente y las cervezas. El muchacho festejado había caído muerto de sueño en uno de los catres que teníamos afuera. Yo estaba aún con ganas de seguir bebiendo, por lo que junto a otros 2 compañeros decidimos cooperar y mandar por más aguardiente. Sin problema cooperamos todos, pero el detalle era quién se aventaba el viaje para ir a comprarlo, por lo que decidí que iría yo, así que sin más, les dije que no se preocuparan. Tomé el caballo que teníamos para ir a los mandados, aunque ya tenía mis tragos encima, estaba sobrio. Me disponía a salir en marcha, cuando de pronto se comenzó a escuchar un profundo lamento como de una mujer. Este provenía del río. Era un lamento largo, sumamente desgarrador. Los que a esa hora estaban despiertos aún conmigo se quedaron mudos del miedo. Absolutamente todos se quedaron mirando hacia el río de donde provenía aquel lamento. Se dejó de escuchar por unos instantes, pero de nuevo se volvió a escuchar. Ahora este venía acompañado de una fuerte ráfaga de viento muy frío, que levantó una enorme nube de humo. Al ver esto, algunos de los que se encontraban presentes corrieron a meterse a la bodega donde dormíamos. Por mi parte, solo me apuré a despertar al chico que cumplía años para llevarlo hacia adentro. El caballo se comenzó a poner muy inquieto y comenzó a relinchar desesperadamente, mientras que aquel lamento se escuchaba cada vez con más intensidad.
Dentro del agua se escuchaba como si la corriente fuera subiendo, algo verdaderamente muy extraño, ya que no había llovido. Era un río pequeño que nunca llevaba corriente. Después de todo eso, hasta las ganas de seguir tomando se nos quitaron, por lo que yo decidí mejor quedarme, diciéndoles a los demás que lo mejor sería meternos a descansar y esperar a que aquello se alejara. Algunos estaban muy asustados ya. Decían que era la mismísima Llorona la que se escuchaba. Otros decían que era un mal aire del monte que se encontraba molesto por haber invadido su territorio. No seguimos más con el tema. Nos acostamos todos a dormir esa madrugada, pero de un momento a otro comenzó a fallarnos la luz. La planta se apagó de repente, quedando todo en completa oscuridad. Uno de los ayudantes salió para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero no habían transcurrido ni 5 minutos, cuando lo vimos entrar como loco, con el rostro desencajado, blanco como una vela. Adentro le preguntó uno de los señores que qué era lo que había pasado. Con la voz titubeante y entrecortada, nos decía que afuera había una mujer enorme, como de algunos 2 metros con la cara peluda. Al escuchar esto pensamos que se trataba de una broma para poder asustarnos, por lo que yo junto con otro compañero salimos a ver de qué se trataba. Recorrimos un buen tramo afuera de la bodega, pero no encontramos absolutamente nada raro. A raíz de todo eso, el resto de la noche ya no pudimos estar tranquilos, a pesar que ya todo marchó en orden. A la mañana siguiente, el muchacho que había visto a la mujer se encontraba con bastante fiebre. Un dolor de cabeza insoportable lo invadía, que a palabras de él mismo, jamás en la vida había sentido. Le marcamos al arquitecto y en un par de horas llegó al lugar, para así llevarlo al doctor. Luego de unas horas regresó el arqui, pero ya sin el muchacho. Luego de ese día los sucesos paranormales siguieron ocurriendo. Durante las noches nos apagaban las luces, nos movían las cosas del lugar. Ya para esto nos habíamos acostumbrado un poco a todos aquellos sucesos, hasta que una madrugada tuve la mala suerte de vivir algo que en lo personal me ha costado mucho entenderlo. Eran las 4 de la mañana cuando decidí salir a fumarme un cigarrillo, ya que los mosquitos no me dejaban descansar, pues todos nos habíamos tomado un descanso, además de que el bochorno era insoportable y algunos de mis compañeros roncaban bastante. Me recosté bajo un árbol mientras fumaba mi cigarro, cuando a lo lejos pude ver claramente cómo lo que parecía ser una sombra blanca bajaba de un pequeño cerro del otro lado del río. Al ver esto pude darme cuenta que aquella sombra tenía forma humana, pero con una gran altura. Fácilmente rebasaba las copas de los árboles. Al ver esto me quedé perplejo e inmóvil por algunos segundos. De pronto pude ver claramente cómo aquel ser se metía en el agua perdiéndose rápidamente. Cuando pude moverme corrí de inmediato adentro de la bodega. Ahí grité para tratar de despertar a mis compañeros, pero estos no reaccionaron. Parecía como si estuvieran en un profundo sueño. Me asusté un poco por esto, pues no se me hacía normal que no despertaran. Enseguida se comenzó a escuchar aquel horrible lamento que todos habíamos escuchado días antes. Ahí fue cuando mis compañeros despertaron, y algunos se asomaron a ver qué ocurría afuera. Para ese momento estaba casi amaneciendo ya. Solo hicimos por atrancar la puerta y dejar todo por la paz. A la mañana siguiente, al salir de la bodega, nos dimos cuenta que algunos bultos de cemento estaban rasgados. Tenían marcas de pequeñas garras, como si algún animal los hubiera roto. Esto nos dejó muy confundidos, ya que se encontraban adentro de otra pequeña bodega que estaba con llave. La puerta era de metal y estaba sellada. Se me hacía casi imposible que alguien pudiera entrar. La situación se estaba poniendo cada vez más tensa, por lo que los ingenieros junto con el arquitecto decidieron contratar a 2 guardias para que vigilaran los alrededores, mientras nosotros trabajábamos por las noches sin ningún tipo de temor. Se pasaron un par de semanas más. Todo estaba tranquilo, pero una madrugada cuando todos nos encontrábamos reunidos cenando junto a una fogata, se comenzaron a escuchar gruñidos de lo que pensábamos serían algunos perros, pero estos se escuchaban como si estuvieran rodeándonos. Uno de los ayudantes comenzó a decir que esos eran nahuales,
a lo que algunos de nosotros tomamos eso como una broma. La verdad es que no era raro encontrar cosas como esas en esa parte de Veracruz, pero la mayoría decidió no seguir con eso, aunque todos estábamos convencidos de todo lo que había pasado durante las madrugadas anteriores, que sacando conclusiones, alguna vez uno de los lugareños de por ahí nos había advertido que en ese mismo lugar se habían visto muchas cosas extrañas volar por las noches, o al menos eso era lo que la gente veía a lo lejos. Nosotros hasta ese momento no habíamos visto nada de eso, pero sí las demás cosas. Pasaron los días y una noche de miércoles. Estábamos por colar una de las planchas de lo que sería una de las bodegas. Serían ya las 12:30 de la madrugada, cuando de pronto se comenzó a notar en el horizonte una intensa luz de color azul. Todos nos dimos cuenta de esto, aunque pensamos que se trataba de algún avión que pasaba por ahí. Pero después de algunos minutos, vimos cómo aquella luz se iba haciendo más intensa conforme se iba acercando al terreno. Al ir bajando se veía claramente cómo alumbraba por completo los árboles que iba dejando a su paso. Al ver esta luz de algunos 200 metros de donde estábamos, pudimos ver con asombro que se trataba de una especie de nave plateada, plana y con una luz que giraba y parpadeaba a su alrededor, como si se tratara salida de una película. Mientras que bajaba emitía un fuerte sonido como de estática. Este sonido de un momento a otro cambió como el que produce una fábrica. Un fuerte estruendo se escuchaba a todo su alrededor. Algunos de los trabajadores se fueron a esconder. Yo solo pude refugiarme detrás de unos tanques de agua. Desde ahí me daba cuenta cómo aquella enorme nave estaba a escasos 20 metros de altura de la superficie del agua. Me tallaba los ojos una y otra vez, pues no podía creer lo que estaba mirando en ese momento. Cuando enseguida un enorme destello iluminó todo el área. Fue como un flachazo que hizo amanecer por unos instantes, tiempo en el que pude ver claramente cómo en el área donde ahora nos encontrábamos estaba como cuando habíamos llegado. Todos los árboles y la hierba que habíamos quitado se volvió a observar por algunos instantes. Completamente sorprendido pensé que aquella cosa haría algo con nosotros, pero después de algunos minutos así como apareció, se fue retirando poco a poco perdiéndose en el inmenso cielo. Todo estaba en silencio, no se escuchaba nada, ningún animal, ni siquiera los grillos del monte. El río estaba quieto como si no llevara corriente. Todo aquello era simplemente inexplicable. Los demás que se habían escondido poco a poco fueron saliendo a ver qué había ocurrido. La planta de luz se había apagado, por lo que nos encontrábamos en plena oscuridad. Al revisar los bultos de cal y cemento, estos estaban endurecidos, por lo que se nos hizo muy extraño y casi imposible, ya que apenas un día antes nos habían llevado todos los costales. Esa madrugada se nos hizo eterna y pesada. Al amanecer seguimos revisando lo que nos había dejado aquella especie de nave o luz, pues nadie sabía lo que en realidad había sido. Todos los sucesos que pasaron aquellas noches llegaron a oídos del arquitecto y los dueños, por lo que de inmediato nos tomaron de locos y borrachos. Nadie nos creyó nada. Incluso después de ese acontecimiento, algunos de los muchachos decidieron mejor dejar la obra. En el vecino pueblo también se llegaron los rumores sobre aquella noche. Después de todo lo que ocurrió fue muy difícil seguir trabajando ahí. Ya nadie quería seguir trabajando con nosotros. Solo quedábamos 8 personas en la obra. Los sucesos extraños por las noches seguían ocurriendo. Comentando los hechos con el arquitecto, nos dijo que trataría de terminar la obra lo más pronto posible. Algunos de nosotros comenzamos a sentir malestares físicos también, que iban desde fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómito. Después de un par de meses más, y con mucho esfuerzo se terminó aquella obra, donde hasta la fecha se dice que en esa parte se siguen viendo objetos extraños rondar por el lugar, inclusive en pleno día. Sin duda son cosas que en mi mente siempre quedarán guardadas, y le ruego a Dios que jamás regrese a aquel terrorífico lugar.